Hola a todos, en esta mañana quiero saludarles y felicitarles porque espero que hayan visto sus notas, tuvieron muy buenas notas aceptables, y los que obtuvieron notas bajas pues también pueden recuperarse. En esta oportunidad comenzaremos la clase de semiología recordando sobre el manual de diagnóstico de los trastornos mentales del DSM-5. Quiero invitarles para que ustedes puedan tener su DSM y recordar que el sábado pasado les dejé un ejercicio que pudieran ustedes rotular su DSM-5 con el objetivo que ya comiencen a conocer ese manual tan grueso, que les costó un poco caro, pero es un manual que ustedes deben de conocerlo porque al final de la carrera ustedes tendrán que aplicar ese manual de trastornos mentales. Quiero que ustedes recuerden que el manual diagnóstico tiene 3 secciones. La primera sección, pues ahí establece la introducción, cómo deben de utilizar el manual. En la sección número 2 están los códigos diagnósticos de todos los trastornos mentales. Por favor, espero que ustedes, nuevamente les repito, tengan su manual y puedan ustedes escudriñar a cada momento que yo esté hablando de cada trastorno. El primer trastorno es el trastorno del neurodesarrollo, que es el número 1. Luego tenemos el segundo trastorno, que es de la esquizofrenia, y espero que estén haciendo el ejercicio. Para poder resumir, pues los trastornos que nosotros tenemos en nuestro manual son 22 trastornos mentales. Espero que al transcurso del curso ustedes puedan conocer cada uno de ellos, tal vez no a profundidad. Sin embargo, quiero recordarles que va a haber un taller en donde vamos a aplicar 2 trastornos, que son el trastorno del neurodesarrollo y el trastorno de alimenticios. Bueno, en esta oportunidad pues vamos a concluir diciendo que en nuestro manual yo les dejé otro ejercicio entre pareja, pero por la situación que está viviendo nuestro país, pues no va a ser posible que ustedes lo hagan de manera presencial. Sin embargo, para el siguiente sábado necesito que el día miércoles a más tardar ustedes me envíen un video de pareja en donde a ustedes les tocó a cada uno explicar, y espero que hagan el ejercicio y que estos videos posteriormente yo se los esté trasladando a cada uno de los participantes en cada video y en cada grupo. Nuevamente repito que necesito que hagan el video y luego me lo trasladen. Y si recuerdan, les pedí de que cada pareja escribiera y expusiera lo más importante, y dentro de esa tarea pues ustedes tenían que explicarle a sus compañeros, pero como no va a ser posible, yo espero que hagan el ejercicio. A más tardar me lo tienen que enviar el día jueves a mi correo, que es nerly4@hotmail.com. Continuaremos con el desarrollo de la clase. Se recuerdan que en su oportunidad les hablé que es la historia clínica, y la historia clínica es un material que utilizamos los psicólogos, y ustedes mismos han visto que algunos médicos realizan historias clínicas de su paciente, pero en este caso, como psicólogos, nosotros tenemos nuestra propia estructuración de historia clínica, y la historia clínica está estructurada por motivo de consulta, queja principal. Pero en este material de apoyo, pues les daba una breve explicación de los datos generales que debe de contener una historia clínica. Hay algunas historias clínicas que no son igual a las nuestras, pero nuestra historia clínica es la más completa. Algunos tienen menos
y algunos pues no tienen más, pero tienen como otras preguntas que tienen similitud a las nuestras, ¿verdad? Entonces, esta es una historia clínica completa. ¿Qué vamos a escribir en el motivo de consulta? ¿Por qué se presenta a nuestra clínica? También por qué está presentándose esas molestias. Entonces es todo lo que el paciente narra y se escribe tal y cual nos lo dice el paciente. La otra parte es la historia del problema actual. Aquí vamos a escribir cuándo comenzó, quiénes están involucrados y toda esa sintomatología. Es decir, tal y como lo dice, historia del problema actual. Aquí es más narrativo. Desde cuándo comenzó a padecer hasta el momento que está en nuestra clínica. La queja principal es todo el contenido de la primera cita. De qué se trata el problema, cuál es el problema central de su visita. Tal y como dice la palabra. Cuando nosotros decimos nos estamos quejando es cuando, por ejemplo, es muy normal que todos hayamos ido con un médico y cuando llegue el médico le dice, ¿qué tú sientes? Entonces otro, ay, es que mire, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Entonces esa es la queja, es lo que nosotros sentimos, esa sintomatología. El paciente comienza a redactarnos, a quejarse, ¿verdad? La historia personal, acá vamos a recolectar datos como por ejemplo si tiene familia, cuál es su relación con ella, si estudia, si trabaja, sus pasatiempos, creencias religiosas. Historia familiar, cuántos hermanos, cuántas hermanas tiene, si tiene relación con ellos, si sus padres están vivos, están separados, enfermos, cómo fue su infancia o cómo es vivir con su familia, tradiciones u otros. Luego está el otro apartado que es la historia personal, la historia social. Si tiene amigos, cuál es el círculo de relación con que tiene, qué lugares frecuenta, participa activamente en su comunidad, o bien si él pertenece a un grupo religioso. Entonces, todo su contexto social, dónde se desenvuelve. Historia escolar, esta tiene mucha relación en que debe describir cómo fue cuando estudiaba en su primaria, todo lo que pueda recordar el paciente, si fue buen estudiante, si le gusta estudiar, cómo era la relación con sus compañeros, con su maestra. La historia laboral, en este caso, si nuestro paciente trabaja, cómo es la relación con sus compañeros de trabajo, cómo se desenvuelve en su lugar de trabajo, cuál es el puesto que desempeña. El sensorio pues tiene sus siglas también, que es el MIAU. Y el MIAU significa, la M es la memoria. Aquí evaluamos la memoria del paciente, remota, reciente, inmediata. Es decir, que cuando nosotros estamos en entrevista con el paciente, evaluamos esa parte de memoria. Es importante porque estamos viendo si nuestro paciente recuerda. La memoria remota dura toda la vida. Por ejemplo, le podemos hacer la pregunta al paciente, mira, tú me puedes contar cuando tenías 15 años y tal vez el paciente tiene 20 años. Entonces él recuerda, sí, qué evento sucedió muy importante. Pero cuando nuestro paciente tiene problemas de recordar, pues ahí podemos decir que su memoria remota está afectada. Memoria reciente tiene una duración aproximadamente de 48 horas, ¿verdad? Es cuando el paciente a veces no recuerda lo que hizo ayer, ¿verdad? Le decimos, mire cómo estaba vestido ayer, y se pierde él y dice, ay, licenciada, ¿verdad? No recuerdo. Entonces ahí evaluamos la memoria reciente. Y la memoria inmediata, pues esa memoria pues es la duración de 20 minutos, ¿verdad?
Es decir, de que le hacemos una pregunta y nos recuerda, por ejemplo, a dónde dejó las llaves del carro, de la moto, que repentinamente se le olvidan las cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces suceden a las personas de la tercera edad que es normal que olviden algunas cosas, ¿verdad? Luego les decía que el sensorio es el miau. Entonces ya dijimos que la M significa memoria. Y la memoria está dividida, memoria remota, reciente e inmediata. Luego la inteligencia, la I. Bueno, la inteligencia normalmente uno cree que la persona inteligente es la que saca 100 puntos, la que siempre es sobresaliente en sus capacidades intelectuales. Pero en este caso la memoria también es la capacidad que tiene el paciente para responder a una dificultad o una circunstancia. Es decir, la capacidad que tiene el paciente de entender, de razonar, de tomar decisiones. A eso se refiere también la inteligencia. Dependiendo qué clase de paciente tenemos en nuestra clínica. Por ejemplo, llega un paciente que nos dice la mamá que necesita que lo veamos porque ha bajado de sus calificaciones, ¿verdad? Entonces ahí podemos evaluar con una prueba psicométrica en donde evaluamos su coeficiente intelectual. Entonces ahí sí podemos hablar de un parámetro de inteligencia de coeficiente intelectual. Pero si llega un paciente con ansiedad, ¿cómo podemos evaluar la inteligencia? Pues la podemos evaluar viendo que esta persona buscó ayuda, ¿verdad? Sin embargo, si buscó ayuda, pues ella no tenía la capacidad de salir o afrontar las cosas sola, ¿verdad? Entonces, tuvo dificultad para poder razonar, para tomar decisiones. Luego está el miau, ¿verdad? Entonces ya dijimos que la M es memoria, ya dijimos que la I es inteligencia. Ahora vamos a hablar sobre la A, que es la atención y la concentración. Entonces aquí se refiere cuando el paciente tiene esa cantidad de esfuerzo ejercido para centrarse en ciertas posiciones de una experiencia. Por ejemplo, estamos en plena conversación con el paciente y le decimos, mire, ¿y usted qué haría? O sea, ni está atento a lo que uno le está diciendo, ¿verdad? A veces cuando uno dice, no me estás prestando atención, es porque no tiene sus 5 sentidos, ¿verdad? Prestando atención, valga la redundancia, sino que está divagando, ¿verdad? Hay mucha gente que se pierde en esa atención y a veces los evaluamos con niños que tienen con hiperactividad, con inatención, ¿verdad? Ahí también cabe resaltar que ahí podemos ver si existe alguna anomalía de nuestro paciente. Luego la O, que significa orientación. Aquí que vamos a calificar, por ejemplo, miramos a una persona que tiene una bipolaridad. La bipolaridad pues es una alteración de la conciencia que tiene nuestro paciente y a veces pues no están orientados, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntamos, ¿quién es usted? Yo soy un extraterrestre. Dice, no está orientado en persona porque él ya perdió su identidad. Él dice que es un extraterrestre. Espacio, lugar. ¿Dónde está? Estoy en el espacio. Entonces él no sabe que está en su casa, entonces él no está orientado en espacio ni lugar y en tiempo no sabe realmente identificar el día y la hora, ¿verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, ustedes evalúan al paciente, ¿usted cómo se llama? Entonces, si él dice que se llama Octavio Alejandro Submorales, significa que él está orientado en persona, él sabe que es una persona, pero él si dice, yo soy Batman, significa que él no tiene una orientación en persona. ¿Cómo lo vamos a evaluar en espacio y lugar? Yo le pregunto a Octavio Alejandro Submorales si él sabe dónde está y él me dice, sí, estoy en mi casa o estoy en una clínica. Entonces él está orientado en espacio-lugar.
Y si le pregunto el tiempo, mire qué día es hoy, qué hora es hoy, y no sabe, no está orientado. Entonces así vamos a ir evaluando a nuestro paciente por si hay una alteración del pensamiento. El examen mental es bien importante. Este examen mental no le preguntamos a los familiares, le preguntamos a nuestro paciente. Todo lo que nos dice nuestro paciente porque lo estamos evaluando a él. Aquí en los apartados anteriores pues sí podemos a veces con la persona que nos refiere a nuestro paciente nos puede ayudar con la historia escolar, historia familiar y personal. Pero el examen mental es netamente una verbalización, es una redacción que nosotros hacemos de acuerdo a lo que el paciente evaluamos. El contenido del pensamiento. A mí me gusta explicar muy bien el contenido del pensamiento porque a veces me dicen, licenciada, mire cómo es así, cómo vamos a evaluar el contenido del pensamiento. Por ejemplo, todos hemos tenido alguna vez alguna preocupación. Ese es el contenido del pensamiento. Es todo aquello que no me deja tranquilo, que paso pensando las 24 horas del día. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, ¿verdad? Y la persona que amamos nos deja por X o Y, no dejamos de pensar en él todo el día. Lloramos, decimos que no queremos vivir. Entonces, ese deseo de estar pensando en él, entonces nos está perturbando, ¿verdad? El deseo de verlo, de poder escucharlo. Ese es el contenido del pensamiento. Es aquello que no me deja tranquila todo el día. Incluso hay que tener mucho cuidado porque también ahí es donde a veces la gente también evaluamos cuando tiene ideas delirantes, obsesivas y fóbicas, ¿verdad? Aquellas personas que son obsesivas, que no dejan de pensar en que tienen que hacer limpieza y si no lo hacen no dejan de pensar eso. Ese es un contenido del pensamiento también alterado. Otra parte del examen mental es la autocognición y juicio. La autocognición y juicio es como es el ensayo. El ensayo es estar consciente de la situación, es decir, lo que me está pasando. Yo sé que yo estoy enferma, yo sé que necesito ayuda. Ese es el ensayo. El lenguaje es la forma como él habla a nuestro paciente. Aquí anotamos, por ejemplo, tiene mucha verborrea, es decir, que no deja de hablar, que habla palabras oesas, o que tiene un lenguaje muy fluido, o tiene anomalías, por ejemplo, que no puede pronunciar, ¿verdad? El estado de ánimo es otra parte del examen mental y el estado de ánimo no es más que nosotros evaluamos los sentimientos que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, miramos a nuestro paciente cuando lo estamos evaluando o tenemos la entrevista que se pone a llorar, que su mirada es muy triste. Entonces aquí es el momento donde ponemos qué nivel de sentimiento muestra nuestro paciente. Luego está la sensopercepción. Es la afección de cualquiera de los sentidos. O sea, nosotros tenemos 5 sentidos. Entonces, si está afectado un sentido de nuestro paciente, entonces ahí decimos que la sensopercepción está afectada, por ejemplo, en la sensopercepción auditiva, que él escucha voces, ¿verdad? Y etcétera. Bueno, luego a través de todo esto, a pesar que ya hicimos toda la entrevista, pero todavía no hemos llegado al diagnóstico. Aquí es donde es importante nuestro DSM. Yo les comentaba en clases anteriores que es necesario, por ejemplo, si en el DSM dice que para tener una depresión tiene que tener 3 criterios diagnósticos o 4 criterios diagnósticos, son 4. Es que mire, licenciada, tiene 3, no, pero dice que son 4. Entonces, todavía no tenemos, ¿verdad? Esa, podríamos decir,
no estamos seguros que vamos a diagnosticar una depresión, entonces ahí es donde funciona la impresión clínica, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero no es un diagnóstico. Yo pienso que pueda tener una ansiedad, que puede tener síntomas depresivos, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos poner un montón de presunciones. Eso es la impresión clínica. Luego está el diagnóstico, como bien les decía, es cuando ya tenemos una revisión del DSM-5 y en ese DSM-5 ya nos dice qué trastorno tiene, ¿verdad? Ahí sí que la evaluación es con el DSM-5. También podemos aplicar interpretación de pruebas. Por ejemplo, ustedes van a aprender, algunos ya han recibido la psicometría 1, ahí ustedes pueden colocar en un apartado de la historia clínica que ustedes aplicaron pruebas y ahí colocan la interpretación. El pronóstico es si el paciente tendrá una recuperación de corto, mediano o largo plazo. El plan terapéutico, que ustedes también en esta oportunidad no lo van a aprender, pero el plan terapéutico es el tipo de técnica que ustedes van a trabajar con su paciente. La terapia, pruebas u otras, ¿verdad? Y las evoluciones, que son los cambios y procesos que han tenido el desarrollo de su paciente. Y el genograma también es un estilo de, podríamos decir, de un organigrama, pero en donde tiene la simbología, cómo podemos simbolizar el hombre, ser mujer, si están separados, si están divorciados. En su oportunidad ustedes van a ver esta clase de ejemplos. Yo les voy a pasar un ejemplo cuando esté pasando el video en esta oportunidad. Bueno, esta ha sido una breve revisión de la historia clínica y sus apartados. Uno de los ejercicios que ustedes posteriormente les voy a dejar es que dentro de la historia clínica, donde dice motivo de consulta, ustedes puedan colocar y llenar dentro de las líneas de la historia clínica, colocar qué es lo que deben de colocar en el motivo de consulta, es decir, que esto lo van a escribir en el espacio de la historia clínica. Espero que les haya quedado claro y espero que si ustedes tienen algunas dudas puedan escribirme y espero verles pronto. Que tengan un feliz descanso.